¿Por qué no puedo conseguir buenos vendedores? En esta pequeña cápsula informativa te platicaré sobre algunas de las causas más comunes por las que las organizaciones no logran tener el mejor talento comercial. Mi nombre es Eric Venegas, soy consultor y represento a la firma Venta Competitiva, una empresa que te puede ayudar con tus retos de identificación y desarrollo de talento en ventas. En resumen, para que puedas vender más y mejor. Después de haber evaluado más de 10,000 vendedores en diferentes industrias en México y Latinoamérica, permíteme compartirte las 3 principales causas de por qué muchas organizaciones no logran conseguir talento que sí venda. Antes de compartirlas, permíteme comenzar primero con lo obvio, y es que hacer que las ventas sucedan es una cuestión que tiene que ver con múltiples factores. Muchos de ellos no necesariamente tienen que ver con el vendedor. Por ejemplo, si tienes buen branding, los esfuerzos de mercadotecnia, si tu producto o servicio actualmente es percibido como un commodity, el potencial de la zona, si tus entrenamientos de ventas son efectivos, la calidad y cantidad de coaching que reciben tus vendedores, por supuesto también la calidad de los gerentes comerciales, la efectividad de tu modelo de compensaciones, etcétera, entre otros. Sin embargo, si nos concentramos únicamente en la calidad de los vendedores que las empresas tienden a contratar, la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes nos indican que los 3 principales factores que influyen en que no logren tener buenos vendedores son las siguientes. Número 1. Errores al definir el perfil de éxito. Al hablar del perfil de éxito nos referimos a elegir adecuadamente los atributos con los que debe contar el vendedor para cubrir los requerimientos del puesto. El tema es que muchas empresas siguen guiándose por perfiles estereotipados sobre cómo debe ser un buen vendedor. Por ejemplo, si debe ser extrovertido, si debe tener iniciativa, habilidades de negociación, etc. Con esto no queremos decir que estas características sean malas, simplemente que no aplican para todas las posiciones de venta. Para darnos una idea, estudios de la firma Charlie Group han logrado identificar de manera estadística y con un enfoque científico 14 perfiles de venta con habilidades diferentes entre sí. Para compartirte algunos de los ejemplos más notorios de esto, estaría a distinguir que dependiendo de nuestros retos comerciales, dependeremos de un determinado tipo de vendedor. Por ejemplo, podríamos depender de un vendedor hunter si nuestro objetivo está en conseguir más cuentas, o de un vendedor farmer si nuestro objetivo está en obtener más negocio de las cuentas existentes. También podríamos requerir vendedores que vendan a través de un canal o de manera directa, un vendedor de cuentas estratégicas, etc. En definitiva, no podemos cortar a todos los vendedores con la misma tijera. El error aquí radica en que, sin importar los retos comerciales de tu compañía, las organizaciones tienden a evaluar a todos los vendedores con las mismas herramientas y bajo las mismas habilidades, aun cuando pueden tener retos que les demanden una combinación muy única y particular de competencias. Número 2. Entrevistar de manera intuitiva y solamente enfocada en resultados. Todos tenemos en mente cómo debe lucir un buen vendedor o un vendedor superestrella, aquel que fue contra viento y marea, fue persistente y trajo a la mesa grandes cantidades de dinero. Aun cuando esto no necesariamente es incorrecto, el problema de muchas organizaciones a la hora de entrevistar es que solo se enfocan en cuánto vendió el vendedor, si atendió a clientes importantes o simplemente si tiene suficientes contactos en el segmento o la industria en la que trabajan. Sin embargo, a pesar de todo esto, muchas veces se dan cuenta al paso del tiempo, después de la contratación, que el vendedor no genera los resultados a pesar de habernos contado historias heroicas y de cómo siempre tuvo éxito al traer el botín a las arcas. Muchas empresas realizan entrevistas de manera intuitiva, se enfocan solo en el dinero que el vendedor generó o que dice que generó y dejan a un lado la parte más importante, que es enfocarse en examinar a detalle sus habilidades. Dicho de otra manera, omiten profundizar y obtener información concreta sobre cómo lograron los resultados, es decir, sus acciones, sus habilidades, sus competencias, etc. Entrevistar de forma intuitiva para comenzar es uno de los errores más comunes a la hora de elegir vendedores, debido a que podemos perder de vista mucha información importante sobre el devenir del vendedor. En segundo lugar, entrevistar sin una estructura y sin un enfoque en las habilidades del vendedor hace que solo nos enfoquemos en el resultado, pero no necesariamente en el desempeño que tuvo el vendedor. Es decir, sabemos quizá cuánto vendió, pero no sabemos si esas ventas fueron atribuibles a sus capacidades de venta, ya que, como lo hemos platicado en el pasado, las ventas pudieron haber sido producto de N cantidad de variables que podrían no haber sido producto del esfuerzo del vendedor.
Sin tomar en cuenta esto, al reclutar podríamos solamente comprar una máscara que al final se va a caer con el tiempo. ¿Qué pasa si el vendedor tenía las mejores cuentas porque era hijo del dueño? ¿Qué pasa si el vendedor en realidad vendió X cantidad de dinero, pero solo porque la zona que atendía era la de mayor potencial? ¿Qué pasa si su trabajo consistía más en facilitar un proceso de compra o tomar pedidos que en salir a prospectar y convencer a clientes, etcétera? Número 3. Una sola fuente o un solo tomador de decisiones. No importa qué tan buenas sean tus herramientas de selección o qué tan buen ojo clínico creas que tienes. Una sola fuente de información sobre un candidato y un solo tomador de decisiones de selección a menudo es una receta segura para el fracaso. Tener una perspectiva integral y robusta sobre un candidato en ventas es vital para reducir puntos ciegos. Del mismo modo, la decisión no siempre debe recaer en recursos humanos o el gerente de ventas, sino en una combinación de ambas perspectivas. Aun cuando recursos humanos puede hacer un magnífico trabajo a la hora de traer candidatos a vendedores, es algo parecido a un matrimonio arreglado, donde sabemos que en muchos casos terminan en fracaso. En nuestra experiencia, el gerente de ventas es una pieza clave en la selección y en la entrevista del mismo vendedor que vendrá a formar parte del equipo. Él a su vez es capaz de saber si, al margen de las capacidades que Recursos Humanos ha podido identificar en el candidato, va a hacer un buen fit o una buena compatibilidad con el equipo. También puede saber con su expertise si el candidato cuenta con habilidades más técnicas que tienen que ver con ventas, que en ocasiones Recursos Humanos no siempre puede analizar a profundidad. Y al final del día tiene algo que decir sobre si cree que se sentirá cómodo trabajando con el nuevo recluta. Por ello, el gerente de ventas debe formar parte crucial en la toma de decisiones del vendedor. Dentro de las prácticas más efectivas de selección de vendedores, hemos logrado destacar que el uso de instrumentos de alta precisión que contengan el perfil correcto, como ya lo platicamos, es vital, tanto como el involucramiento de recursos humanos y del gerente de ventas en una entrevista estructurada, enfocada en habilidades y en la cual sea posteriormente consensuada entre ambas áreas o ambas perspectivas, considerando toda la información disponible del vendedor antes de tomar la decisión. ¿Te gustó este video? ¿Te gustaría obtener más información sobre cómo tener una fuerza comercial que genere resultados alineados a tu estrategia? ¿Te gustaría tener una fuerza comercial que se convierta en una ventaja competitiva y le agregue auténtico valor a tus clientes? Acércate con nosotros y con gusto te ayudaremos. Mi nombre es Eric Venegas y esto fue los 3 errores más comunes a la hora de seleccionar vendedores.